corrupción es un fenómeno global que ha sido objeto de estudio en distintos campos y su impacto es innegable en cualquier país. En el caso específico del Perú, en el año 2000 y 2022, la presencia de la corrupción ha tenido una influencia notable en variables tanto macroeconómicas como institucionales. Este trabajo se sumerge en el análisis del fenómeno social de la corrupción en el Perú durante este extenso periodo del 2000 al 2022 con el objetivo de investigar, evaluar y comprender cómo la corrupción ha afectado a cuatro variables macroeconómicas como la inversión, el ahorro, el gasto y además cuál es el efecto que ha tenido en los pilares institucionales como los derechos políticos y el índice de libertad económica. Ahora pasando a la parte del marco teórico, cabe recalcar que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los últimos 15 años el Perú ha experimentado un proceso de desarrollo socioeconómico y mejora del bienestar que ha resultado en significativos logros en la reducción de la pobreza y también de la desigualdad. Sin embargo, pues para garantizar que este proceso sea sostenible y sólido a lo largo del tiempo, se requiere de un sistema de gobernanza robusto que pueda controlar la corrupción y a la vez mantener un entorno estable. A pesar de los avances significativos en el fortalecimiento del sistema de integridad pública, en nuestro caso, en el Perú, pues todavía se enfrenta a desafíos para consolidar sus instituciones y también para mitigar los riesgos asociados a la corrupción. En el año 2019, Transparencia Internacional señala que los movimientos anticorrupción en todo el mundo cobraron impulso a medida que millones de personas se unieron para protestar contra la corrupción en sus respectivos gobiernos. Por lo tanto, se recomienda que para reducir la corrupción, los gobiernos deben fortalecer sus mecanismos de control, limitar la influencia de grandes intereses económicos en la política y finalmente pues garantizar una amplia participación en los procesos de toma de decisiones. En un estudio titulado Corruption, Costs and Mitigating Strategies, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es destacar que la corrupción puede minar la capacidad del Estado para lograr un crecimiento económico inclusivo en diversas áreas. Cuando las operaciones gubernamentales, en tal caso, pues se ven afectadas por la corrupción, pueden tener repercusiones negativas en varios factores cruciales para el rendimiento económico, tales como, por ejemplo, la estabilidad macrofinanciera, la inversión y la acumulación del capital y a la vez de la productividad total de los recursos. Ahora pasando a los principales aportes de autores teóricos, uno de los primeros estudios relevantes sobre este tema fue realizado por Lev en 1964. En este estudio lo que hace es plantear que la corrupción puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico, señalando que la corrupción actúa como un lubricante para que facilite el funcionamiento de la maquinaria del crecimiento económico. En segundo lugar, tenemos a Ross Ackerman en 1978, quien plantea tres tipos de corrupción. La primera de ellas es la política, la segunda la administrativa y finalmente la económica. Aquí se enfocará en la corrupción política y económica, pues debido a su relevancia destacada. La corrupción política lo que hace es abarcar la compra de legisladores y funcionarios públicos con el fin de influir en la legislación u obtener poder político. Mientras tanto, la corrupción económica involucra el uso de cargos públicos para beneficio privado, en la cual el funcionario, a quien pues el público le confió su posición, traiciona esta confianza en búsqueda de ganancias personales. En tercer lugar tenemos a Soto, quien en el 2003 señala que hay numerosas teorías sobre las causas y factores determinantes de la corrupción, pero muchas de ellas pues carecen de una formulación que permita comprender completamente sus implicaciones y la de sus conclusiones. Aunque existe una falta relativa de modelos sólidos sobre corrupción, esa carencia se compensa con un aumento en la cantidad de estudios empíricos, de casos y también de comparaciones. En cuanto a los efectos, Soto destaca que los efectos económicos de la corrupción se extienden a múltiples aspectos del sistema económico, resaltando en primer lugar que impacta en las decisiones de los productores en términos de esfuerzo productivo y los objetivos de producción que estos persiguen. Además, distorsiona las decisiones relacionadas con la inversión y la producción a largo plazo. En segundo lugar, la corrupción afecta el funcionamiento administrativo del Estado, ya que los funcionarios corruptos lo que hacen es desarrollar mecanismos de autoprotección que estos socavan la eficiencia de la gestión pública. Además, la corrupción influye en los procesos de
toma de decisiones gubernamentales, pues desviando la asignación de recursos. De esta forma le doy el paso a mi compañero, que les hablará de los antecedentes. Pasando a los antecedentes, hemos considerado principalmente antecedentes que vienen de tesis que se realizaron analizando ya la corrupción sobre variables parecidas a las utilizadas para este estudio. Entonces, en primer lugar tenemos a Ramírez del año 2014 que analiza los impactos de la corrupción principalmente en el crecimiento económico, en este caso en el país de Colombia. Lo que se hizo fue adaptar el modelo de crecimiento económico tan conocido de los años 90, el de Barro, y entonces en el estudio se confirma que hay un efecto negativo de la corrupción sobre las variables que ya se habían utilizado y principalmente sobre el crecimiento económico, ¿no? Luego, en Villegas, se examinan las variables relacionadas con los efectos de la corrupción en el crecimiento económico en diferentes países de Sudamérica. Esto a través de un análisis de datos de panel de 83 países, ¿no? En el año 2014. Y lo que se encontró es que la corrupción es un fenómeno perjudicial, principalmente en ámbitos económicos y sociales. Y obviamente se aboga por identificar justamente dónde principalmente se está afectando y cómo es que se puede reducir, ¿no? Dentro de estos ámbitos económicos y sociales, nosotros también contemplamos variables parecidas y habíamos agregado las institucionales, como ya se mencionó anteriormente, ¿no? Y por último, en Rodríguez 2012, este autor concluye que, según la mayoría de modelos, la disminución de los niveles de corrupción se correlaciona con un aumento de los niveles de inversión, competitividad, estabilidad económica e índice de desarrollo humano. Y esto obviamente tiene que ver con la realidad porque una reducción de la corrupción siempre va a implicar un mayor bienestar para la sociedad. Bien, en la parte metodológica vemos que esta investigación se centra en un enfoque histórico de 23 años. Para este trabajo hemos utilizado un modelo VAR para estimar el crecimiento económico peruano y analizar pues la relación causa-efecto de la corrupción en dicho crecimiento. Para mencionar y detallar, este trabajo tiene un alcance explicativo, examinando las repercusiones de la corrupción en variables macroeconómicas e institucionales en el Perú. También se empleará el método de análisis para evaluar la relación entre variables, con hipótesis de grado 2. Y también, por último, el diseño de la investigación es no experimental y longitudinal, como ya hemos dicho, recopilando datos del 2020 al 2022. Bien, para poder primero enfocarnos en qué estamos haciendo énfasis, en qué variables, primero hemos tomado en cuenta lo que es el PIB, Producto Bruto Interno en millones de soles, también una percepción o un índice de percepción de corrupción, ¿no?, que va de 0 a 100, una proporción marginal al ahorro medio como porcentaje del PIB, también un derecho político que se está midiendo gracias al indicador de derechos políticos que va de 0 a 7, el nivel de inversión extranjera en millones de dólares, también está el índice de libertad económica que está entre los valores de 0 a 100, las transferencias del gobierno central y el gasto de gobierno en bienes de capital son las variables que vamos a utilizar primero para formar las ecuaciones y para luego hacer los análisis correspondientes. Bien, primero nosotros hemos optado para poder hacer este análisis, el análisis VAR, ¿no? Para primero tenemos que establecer estas series temporales y verificar si son estacionarias, ¿no? Una vez, si podemos luego diferenciar estas series temporales, si es que son no estacionarias, para luego hacerlas estacionarias y también verificar que estas series temporales diferenciadas también sean estacionarias, ¿no? Luego dividimos un dato en conjuntos de entrenamiento para tenerlos como prueba para que podamos construir el modelo VAR gracias a ampliaciones y también que tenemos que instalar para poder obtener los resultados que necesitamos, como el Stats Model, y gracias al enfoque que vamos
vamos a presentar a continuación. Ahí está. El enfoque Archaic Information Criterion es un criterio que el mismo Python nos ha brindado para darnos el número óptimo de rezagos. Y al igual que el Bayesian Information Criterion, ambos criterios se basan en qué tan complejo es un modelo, y de cierta forma, pues, si es complejo, pues debería tener algo, ¿no?, que nos podría dar una mejor certeza, pero lo que buscan estos criterios es, palabras simples, menos es más. Es decir, que mientras más complejo sea un modelo, realmente podría haber algunas penalizaciones, y realmente se necesita o se decanta más por modelos más simples. De cierta forma, tenemos, ¿no?, gracias al número de rezagos, que sería 8, número de rezagos para poder armar el bar, y así tener, pues, un modelo ya ajustado. También nos basamos en los estadísticos en IDEF, que es un modelo más ajustado de Wikifeeder, ajustado, que nos va a indicar que estas variables podrían tener correlaciones, y a la par que estas variables, pues, sean estimadas. Y es mejor que los datos sean más cercanos a cero. Y también, de cierta forma, con estos indicativos podemos ver qué tan certeros serían las predicciones en el bar, ¿no? Las predicciones que modelo del bar. Nosotros podemos ver algunas predicciones que tienen digamos, un comportamiento que se asemeja mucho a lo que se ve en la realidad, pero mientras todas las muestran que se puede dar por razones, principalmente una porque se están midiendo datos que están en función a su realidad, que se dan un valor numérico a un opinión o criterio, pues podría darle, ¿no?, esta connotación de que puede ser limitado, y segundo, de que estas pruebas de regulación de datos pueden ser manipuladas, y también de cierta forma, pues, como dice, la percepción de la corrupción, no son datos netamente en estos resultados, en el caso de la organización de compañía. Finalmente tenemos las conclusiones. Dada la exposición, tenemos que la corrupción en el Perú es una problemática que ha sido persistente y que está afectando a varios aspectos de la sociedad. Asimismo, podemos confirmar que la corrupción en sus diversas manifestaciones y efectos tiene un impacto negativo en algunas de las variables presentadas. Esto porque la corrupción, si bien no afecta de manera negativa a todas las variables que hemos presentado, porque estos en sí explican el crecimiento económico, y al ser el crecimiento económico un especie de indicador totalmente cuantitativo. En cambio, la corrupción en sí se puede explicar a la hora de determinar ciertas situaciones en contraste de desarrollo económico. Es ahí donde sí se puede haber una relación totalmente directa. Eso sería todo.